La resolución de un aprendiz. Punto de vista de Gohan. No puedo dormir de nuevo. La pesadilla siempre es la misma. El señor Toji, encadenado en la oscuridad, su rostro contorsionado por el dolor mientras figuras sombrías lo desgarran con garras de fuego. Me llama, pero no puedo alcanzarlo. Intento correr hacia él, pero mis piernas no se mueven. Intento gritar, pero no sale ningún sonido. Me levanto de golpe en la cama, con el pijama empapado en sudor, agarrando la empuñadura del sable de luz que el señor Toji me hizo durante nuestro último juego de rol, hace casi 2 meses. Durante las 2 semanas, antes de la tercera semana, cuando ese monstruo, Slug, vino y el señor Toji lo mató. No es nada elegante, solo un trozo de tubería de metal envuelto en tiras de cuero con algunos botones que en realidad no hacen nada. Pero cuando canalizo mi ki a través de él, tal como él me enseñó, crea un haz de energía pura. Un Jedi crea su propio sable de luz, me había dicho, colocándolo en mis manos con una suavidad sorprendente, para alguien que llevaba esa intimidante armadura negra. Ya estás listo para el tuyo. Eso fue 3 días antes de que Megumi se enfermara, 31 días antes de que muriera. El recuerdo me golpea como un golpe físico. El señor Toji ya no está. Todavía recuerdo a papá llegando a casa, su cara seria. Mamá supo de inmediato que algo andaba mal, no se lo habíamos dicho todavía. No sabíamos realmente cómo sacarlo a colación hasta entonces. Era más para nosotros que para mamá, ya que ella no conocía realmente al señor Toji como nosotros. Decidimos que papá debería decírselo a mamá, después de que los dos lo aceptáramos un poco más, como si fuera posible. ¿Goku? Había preguntado ella, con la voz pequeña y preocupada. Papá me había mirado, luego de vuelta a mamá. Kiki, ¿puedo hablar contigo afuera un minuto? Yo ya lo sabía, estuve allí después de todo. Lo vi al señor Toji morir. Oí hablar en voz baja y amortiguada, pero una cosa fue más clara que todo. Sí, Kiki. La voz de papá se había quebrado. Las esferas del dragón no pueden traerlo de vuelta. Miro mi reloj despertador. 4:37 am. Demasiado temprano para levantarme, pero sé que no volveré a conciliar el sueño. Nunca lo hago después de la pesadilla. En cambio, me deslizo fuera de la cama y saco los libros que he escondido debajo de mi colchón. Textos antiguos sobre el más allá que tomé prestados de la biblioteca de Kami cuando visitamos el mirador hace 3 días. Los he estado leyendo cada vez que tengo la oportunidad, buscando cualquier cosa que pueda ayudar. El señor Toji no se rendiría si alguien a quien le importaba estuviera sufriendo. Encontraría una manera de salvarlos, sin importar qué. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Mi primera visita a la capital imperial todavía está tan vívida en mi mente. Fue durante esas 2 semanas después de que el señor Toji se convirtiera en Lord Uskuborn. Papá tenía asuntos con el rey Cold, algo sobre aprender más sobre el Super Saiyajin, y finalmente había convencido a mamá de que me dejara acompañarlo por unos días. Estaba tan emocionado que apenas podía quedarme quieto durante todo el viaje en la nave espacial más rápida de Bulma. Cuando llegamos, el señor Toji nos estaba esperando en la plataforma de aterrizaje. Aunque llevaba puesto ese intimidante traje de Vader, me di cuenta de que estaba feliz de vernos por la forma en que se enderezó cuando desembarcamos. Gohan, había dicho, su voz mecánica de alguna manera cálida a pesar del modulador. Esperaba que vinieras. Hay alguien a quien quiero presentarte formalmente. Me había llevado a la guardería real donde conocí a Megumi por segunda vez, la primera vez durante el banquete, pero entonces no lo vi de cerca. El bebé me miró con esos grandes ojos violetas, tan serios para alguien tan pequeño, era realmente lindo. Más tarde ese día, el señor Toji me había mostrado los jardines imperiales, un enorme biodomo lleno de plantas de 1000 mundos diferentes. ¿Qué crees que es esta? Me había preguntado, señalando una extraña flor azul que parecía pulsar con su propia luz. Era una especie de juego que teníamos durante nuestro viaje a Namek. Me gustaba hablar de biología, ciencia y biografía, y el señor Toji siempre me escuchaba, me ayudaba a estudiar y lo hacía divertido. Sacaba una foto en una tableta y me preguntaba qué era y yo seguía hablando de ello, y él simplemente escuchaba y nunca se quejaba. No lo sé, admití, estudiándola con cuidado. Pero los pétalos parecen estar diseñados para atraer algo que pueda ver la luz ultravioleta. Quizás los insectos en su planeta de origen tienen receptores visuales diferentes a los de los insectos de la Tierra. El señor Toji había asentido, la respiración mecánica de alguna manera transmitiendo aprobación. Excelente hipótesis. Tienes toda la razón. Esta es una Luminaris de Centauri Prime.
sus polinizadores ven principalmente en el espectro ultravioleta. Continuó por el jardín, pidiéndome mis opiniones sobre varias plantas. Y luego, cuando llegamos a un claro aislado, sacó algo de su cinturón, un cilindro de metal que se parecía a una empuñadura de sable de luz de Star Wars. Escuché que eres fan, había dicho con un tono juguetón, encendiendo un rayo de energía blanca desde la empuñadura. ¿Te gustaría batirte en duelo, joven Skywalker? La sonrisa que sentí florecer en mi cara fue la más grande que había tenido. Durante la siguiente hora, fingimos ser Jedi y Sith, con el señor Toji mostrándome cómo crear mi propia espada de ki y enseñándome la postura y la forma adecuadas mientras se mantenía completamente en el personaje de Darth Vader. Tu postura es demasiado amplia, joven, había dicho con voz grave y mecánica. Tu oponente explotará esta debilidad. Luego me había dado un suave golpecito en el tobillo con su sable para demostrarlo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en luz azul, el señor Toji me había puesto una mano en el hombro y había dicho en un tono de burla extremadamente serio. La fuerza es fuerte en este. No pude evitar soltar una carcajada. Gohan, ¿ya estás estudiando? Son solo las 7 am. La voz de mamá me saca de mi memoria. Rápidamente deslizo los textos del más allá debajo de mi libro de matemáticas mientras ella entra en mi habitación. Solo estoy empezando temprano, miento, odiando lo fácil que se está volviendo engañarla. Ella sonríe, pero la sonrisa no le llega a los ojos. Me ha estado vigilando cuidadosamente desde que recibimos la noticia sobre el señor Toji, probablemente preocupada por cómo lo estoy manejando. Ese es mi erudito, dice, revolviendo mi cabello. Pero no olvides desayunar. Hice tus panqueques favoritos. Mientras asigo a la cocina, noto a papá sentado en la mesa. Esta semana ha estado dividiendo su tiempo entre casa y la capital imperial, ayudando con lo que sea que estén haciendo allí. Nadie me cuenta mucho, tratándome como si fuera demasiado joven para entender. Buenos días, hijo, dice papá, su habitual sonrisa alegre atenuada. ¿Cómo dormiste? Bien, miento de nuevo. No quiero preocuparlo con mis pesadillas. Comemos en un silencio incómodo hasta que papá anuncia que necesita regresar a la capital. Mamá lo acompaña afuera, pero todavía puedo escuchar su conversación a través de la ventana abierta. ¿Algún progreso? Pregunta mamá en un tono bajo. Papá suspira. No. Kami confirmó lo que dijo Bardock. Las esferas del dragón no pueden llegar a donde está Toji ahora. Los dioses lo han sellado por lo que hizo. Ese pobre hombre, susurra mamá, y me sorprende la genuina tristeza en su voz. Siempre había sido educada pero algo cautelosa con el señor Toji. Y ese pobre bebé. Freza se está encargando de Megumi ahora, dice papá. Es extraño de ver. En realidad es buena con él. ¿Y qué hay de tu padre? ¿Cómo estás manejando esa sorpresa? La risa de papá suena forzada. Bardock es complicado. Se queda en la capital por ahora. Dice que le debe a Toji por liberarlo del infierno. Sus voces se desvanecen a medida que se alejan de la casa. Aprieto mis palillos tan fuerte que se rompen en mi mano. Las esferas del dragón no pueden salvar al señor Toji. Los dioses lo han condenado. ¿Por qué? ¿Por salvar a su hijo? ¿Por amar a Megumi lo suficiente como para desafiar a los dioses mismos? ¿Cómo es eso justo? ¿Cómo es eso correcto? Otro recuerdo sale a la superficie. El día que el señor Toji me dejó sentarme en su trono de obsidiana. Fue durante mi segunda visita a la capital. Papá me había traído para una reunión diplomática, y el señor Toji había sugerido que continuáramos nuestro entrenamiento. El emperador te espera, joven Skywalker, había anunciado con su voz de Vader cuando llegué a sus aposentos. Me había llevado a la sala del trono cuando estaba vacía, explicando que la emperatriz Freza le había dado permiso para usarla para nuestro importante ejercicio de entrenamiento diplomático. Dudo que ella hubiera estado muy feliz de ver para qué se usaría su trono. El señor Toji incluso había convencido a Vegeta para que participara. ¿Cómo lo había logrado? No tengo ni idea hasta el día de hoy, creo que fue algo, escuché a Vegeta murmurar una vez, aunque el príncipe Saiyajin parecía completamente molesto por todo el asunto. Soy el emperador Palpatine, había declarado Vegeta con un compromiso sorprendente, sentado en el trono más pequeño al lado del enorme del señor Toji. Y te unirás al lado oscuro o morirás, joven Skywalker. El señor Toji se había parado a su lado con su atuendo completo de Vader, su respiración mecánica añadiendo la atmósfera perfecta a nuestro escenario de juego.
Padre, sé que todavía hay bondad en ti, había proclamado, canalizando a Luke Skywalker con todo el dramatismo que pude reunir. Fue muy divertido. Bulma también había estado allí, sosteniendo a Megumi, quien miraba toda la escena con ojos fascinados. Incluso Piccolo había sido arrastrado a participar a regañadientes después de que el señor Toji lo convenciera de que ayudaría a desarrollar mi entrenamiento de combate. Soy Mace Windu, había declarado Piccolo de forma inexpresiva, habiendo sido claramente informado sobre su papel. Y yo, tengo un sable de luz púrpura. El recuerdo de la risa mecánica del señor Toji ante la entrega inexpresiva de Piccolo todavía me hace sonreír, incluso ahora. El juego de rol había culminado en un elaborado duelo de sables de luz donde Vader se volvió contra el emperador para salvar a su hijo. El señor Toji había coreografiado todo, asegurándose de que me sintiera como el héroe mientras secretamente me enseñaba el juego de pies y las posturas defensivas adecuadas. Megumi había aplaudido con sus diminutas manos desde los brazos de Bulma, claramente encantado con el espectáculo. Después de que terminamos, el señor Toji había señalado su trono. Te has ganado el derecho de sentarte ahí, joven Jedi. Me había subido al enorme asiento de obsidiana, sintiéndome a la vez tonto e importante mientras todos se inclinaban juguetonamente ante Lord Gohan. Incluso Vegeta había hecho una reverencia burlonamente elaborada que hizo reír a Megumi. Fue uno de los mejores días de mi vida. Tu forma es descuidada hoy, gruñe Piccolo mientras me levanto del suelo por tercera vez. Concéntrate, Gohan. Estamos en nuestro lugar de entrenamiento habitual, un valle aislado lo suficientemente lejos de casa como para que mamá no escuche las explosiones. Normalmente, me encantan estas sesiones con Piccolo, pero hoy no puedo concentrarme. Lo siento, señor. Piccolo, murmuró, quitándome el polvo. No te disculpes. Hazlo mejor. Su tono es áspero, pero puedo ver preocupación en sus ojos. ¿Qué te pasa? Nada, digo, volviendo a mi postura de lucha. Continuemos. Piccolo me estudia por un momento y luego suspira. Hemos hecho suficiente entrenamiento físico por hoy. Trabajemos en la meditación en su lugar. ¡No! La palabra sale más bruscamente de lo que pretendía. Necesito hacerme más fuerte. Enséñame algo nuevo. Algo poderoso. Las antenas de Piccolo se mueven con sorpresa. Gohan, no estás listo para técnicas avanzadas. Todavía estás dominando lo básico. Estoy listo. Insisto, con la frustración acumulándose dentro de mí. El señor Toji pensaba que era capaz de más. Nunca me trató como a un bebé. Las palabras flotan en el aire entre nosotros. La expresión de Piccolo se suaviza ligeramente, lo que de alguna manera me hace sentir peor. Gohan, dice suavemente, sé que lo extrañas. Todos lo hacemos. ¿Pero qué? Desafío, sintiendo que las lágrimas me amenazan. ¿Pero debería aceptar que se ha ido? ¿Que está sufriendo en el infierno mientras todos simplemente siguen adelante? Eso no es lo que, enséñame algo que me haga más fuerte, exijo. O encontraré a alguien que lo haga. Los ojos de Piccolo se entrecierran. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Sostengo su mirada con firmeza, canalizando lo que imagino que haría el señor Toji en mi posición. Voy a salvarlo, con o sin tu ayuda. Gohan, no puedes salvar a Toji. No de esto. El orden cósmico, no me importa el orden cósmico. Mi poder se enciende involuntariamente, creando un pequeño cráter debajo de mis pies. El orden cósmico está mal. El señor Toji no merece estar en el infierno. Piccolo retrocede, con una sorpresa genuina en su rostro. Nunca le había levantado la voz antes. No estás pensando con claridad, dice después de un momento. Continuaremos esto mañana cuando te hayas calmado. Bien, espeto, dándome la vuelta. Nos vemos mañana. Pero mientras salgo volando hacia el cielo, ya sé que no estaré allí. Recuerdo la noche en que el señor Toji me mostró las estrellas desde el observatorio de la capital imperial. Fue durante mi tercera visita, justo antes de que lo hirieran luchando contra Slug. El observatorio era una enorme cúpula en la parte superior del palacio, con un techo que podía volverse transparente para revelar el cosmos de arriba. La vista es diferente aquí que en la Tierra, había explicado el señor Toji, señalando constelaciones que nunca antes había visto. Estamos mirando una sección completamente diferente de la galaxia. Lo había bombardeado con preguntas sobre los diversos sistemas estelares, y él había respondido a cada una pacientemente, a veces admitiendo cuando no sabía y sugiriendo que lo investigáramos juntos más tarde. Señor Toji, le había preguntado durante una pausa en nuestra conversación, ¿qué sucede cuando la gente muere?
La pregunta había salido de la nada, sorprendiéndome incluso a mí. Yo sabía sobre las esferas del dragón, y dado que el señor Yamcha, el señor Ten y el señor Chaoz y los otros Namekianos fueron devueltos a la vida, me preguntaba qué les pasó cuando estaban muertos. Pero el señor Toji no lo había desestimado ni me había dado una respuesta simplificada como la mayoría de los adultos, mis tutores lo harían. Esa es una pregunta compleja, Gohan, había dicho, la respiración mecánica constante y reflexiva. Pero hay una respuesta. En este universo, sabemos algunas cosas con certeza. Hay un más allá, en realidad múltiples reinos de él. Las almas son juzgadas en función de sus acciones en la vida. ¿Crees que es justo? ¿El juicio? El señor Toji había guardado silencio durante un largo momento antes de responder. Creo que cualquier sistema creado por seres imperfectos con poder reflejará sus sesgos. Incluso estos que se llaman dioses no son a mis ojos dioses reales Gohan y, por lo tanto, no son perfectos. Son simplemente más poderosos que la mayoría de las personas. Eso no parece correcto, había dicho, frunciendo el ceño. Muchas cosas en el universo no son correctas, había respondido. Pero eso no significa que dejemos de intentar mejorarlas. Luego, en un cambio sorprendente, me había preguntado, ¿puedo pedirte que hagas algo por mí, Gohan? Había asentido con entusiasmo. Sabes que eres poderoso, ¿verdad, Gohan? ¿Que tienes mucho potencial? Me preguntó. Yo, asentí con vacilación. Todos dicen eso mucho, pero yo mismo no estoy seguro de creerlo. Megumi es un chico especial como sabes. Muy especial. No quiero que no tenga a nadie que pueda identificarse con él. Quiero que tenga amigos, gente que lo entienda. Yo lo entiendo lo suficientemente bien, pero soy su padre, y los niños siempre quieren enorgullecer a sus padres. Creo que lo entiendes lo suficientemente bien. Sí, realmente lo entendía. Siempre quiero enorgullecer a mi padre. Mi padre siempre confía en mí, nunca piensa que no puedo hacer algo si me lo propongo. Por eso es el mejor padre del mundo, el señor Toji me había puesto la mano en el hombro. Tú y Megumi ya se llevan bastante bien, solo quiero pedirte Gohan que estés ahí para él en caso de que yo o los demás no podamos. Lo había mirado confundido. ¿Qué quieres decir, señor Toji? Eres el más fuerte. ¿Qué quieres decir con en caso de que no puedas? Guardó silencio durante un largo momento mientras apartaba la mano y miraba al cielo. Este universo es vasto, Gohan. Es bueno estar seguro. Permanecí en silencio, asimilando, y luego asentí con determinación. Lo prometo, había dicho solemnemente. Una promesa que tengo la intención de cumplir. Estoy sentado solo en un acantilado con vistas al océano, viendo la puesta de sol pintar el agua en tonos de naranja y dorado. Mi conversación con Piccolo se repite en mi mente, junto con las palabras de mi padre sobre que las esferas del dragón son inútiles. Todos se han rendido con el señor Toji. Están tristes, lo extrañan, pero han aceptado que se ha ido. No puedo aceptar eso. No lo haré. Saco la empuñadura del sable de luz de mi bolsillo, pasando los dedos por la envoltura de cuero gastada. El señor Toji me hizo esto porque creía que estaba listo, creía que era capaz. A veces tienes que romper las reglas para hacer lo que es correcto, me había dicho una vez durante nuestro juego de rol. Habíamos estado fingiendo que Luke y Vader necesitaban rescatar a la princesa Leia de una instalación imperial fuertemente custodiada. Todos esperan que los demás sigan sus reglas, pero si las reglas son incorrectas, injustas, y eres lo suficientemente fuerte como para realmente protegerte de cualquier cosa, entonces rómpelas. Para eso es el poder, para ser libre. Cierro los ojos, recordando cada momento con el señor Toji. Cada lección, cada juego, cada conversación en la que trato mis pensamientos como si importaran. Cuando vuelvo a abrir los ojos, mi decisión está tomada. Canalizo mi ki en la empuñadura del sable de luz, viendo como un haz de energía amarilla se extiende desde ella. No blanca como la del señor Toji, no azul como la que usé en nuestros juegos de rol, sino mi propio color, mi propio poder. Sé lo que tengo que hacer. Nuestra última sesión de juego de rol ocurrió después de que el señor Toji fuera herido luchando contra Slug, después de que el traje de Vader se volviera necesario para su supervivencia en lugar de solo un disfraz. Yo había dudado cuando sugirió que continuáramos nuestra tradición, preocupado de que pudiera ser doloroso para él ahora que el traje ya no era solo una farsa. ¿Estás seguro, señor Toji? Le había preguntado, arrastrando los pies con torpeza. No tenemos por qué hacerlo si no quieres. Se había arrodillado a mi altura, la respiración mecánica constante y tranquila.
Gohan, esta máscara no cambia quién soy por dentro. Sigo siendo yo. Y todavía quiero jugar contigo y con Megumi. Así que nos embarcamos en nuestra aventura más elaborada hasta el momento. Una misión para rescatar a Megumi del emperador Nappa, quien había demostrado ser sorprendentemente entusiasta con su papel de villano. Muaa. Había tronado Nappa, sosteniendo a Megumi, que estaba perfectamente a salvo y riendo, en sus enormes brazos. Nunca derrotarás a mi ejército de secuaces malvados. Los secuaces habían sido el personal del palacio a quienes el señor Toji de alguna manera había convencido de participar, aunque parecían muy asustados del señor Toji por alguna razón, armados con almohadas e instruidos para pelear contra nosotros mientras nos abríamos camino por los pasillos del palacio. A pesar de sus heridas, el señor Toji se había movido con gracia durante nuestra batalla simulada, siempre asegurándose de que yo tuviera momentos para brillar como el héroe. Cuando finalmente derrotamos al emperador Nappa y rescatamos a Megumi, el bebé había chillado de alegría, extendiéndose hacia nosotros dos. El Consejo Jedi está agradecido por tu servicio, joven Skywalker, había dicho el señor Toji formalmente, antes de romper el personaje para agregar. Tengo algo para ti. Fue entonces cuando me había dado la empuñadura del sable de luz, colocándola en mis manos con una suavidad sorprendente. Un Jedi crea su propio sable de luz. ¿Ya estás listo para el tuyo?, había dicho. Estoy orgulloso de ti, Gohan. Esas palabras significaron más para mí que cualquier premio académico o técnica de lucha que hubiera dominado. De vuelta en casa, me muevo rápida y silenciosamente. Mamá está en la cocina preparando la cena, tarareando suavemente para sí misma, sin darse cuenta de lo que estoy planeando. Empaco solo lo esencial. Un cambio de ropa, los libros sobre el más allá, algo de comida y, por supuesto, la empuñadura de mi sable de luz. En mi escritorio, dejo una nota. Queridos mamá y papá, no se preocupen por mí. Me voy a la capital imperial a entrenar. Necesito hacerme más fuerte. El señor Toji creyó en mí, y no voy a defraudarlo. Prometo que tendré cuidado. Por favor, no se enojen. Con amor, Gohan. Me deslizo por la ventana de mi habitación y vuelo rápidamente al claro donde Nappa dejó su cápsula espacial para emergencias, como él lo expresó. En caso de que necesitara huir del planeta, el señor Nappa había cambiado mucho desde la última vez que peleamos. Realmente se preocupa. Papá se ha olvidado de ella, pero Nappa me la mostró durante su última visita, presumiendo de lo rápida que era la tecnología Saiyajin en comparación con la de la Tierra. La cápsula es pequeña y esférica, lo suficientemente grande para un adulto, o un niño decidido. Abro la escotilla y me meto dentro, estudiando los controles. Están etiquetados en un idioma alienígena, pero recuerdo lo suficiente de ver a Nappa como para descifrar lo básico. Mientras presiono lo que espero que sea el botón de lanzamiento, la escotilla se cierra con un silbido. La cápsula cobra vida con un estruendo, y de repente me presiono contra el asiento mientras se eleva, rompiendo la atmósfera en segundos. Agarro la empuñadura de mi sable de luz en busca de coraje mientras la tierra se encoge detrás de mí, convirtiéndose en una pequeña canica azul y luego desapareciendo por completo a medida que la cápsula entra en hiperespa. No hay vuelta atrás ahora. Papá me seguirá más tarde, lo sé, pero antes de eso habré hecho lo que quería hacer. La capital imperial es aún más impresionante desde el espacio de lo que recordaba. 7 planetas orbitando una enorme estrella azul, cada uno con una función diferente en el Imperio Cold. A medida que mi cápsula se acerca, me doy cuenta de que no lo pensé todo por completo. Por supuesto que habría seguridad, este es el corazón de un imperio interestelar. Efectivamente, 2 elegantes naves de patrulla me interceptan antes de que pueda acercarme al mundo del trono. Nave no identificada, ha entrado en el espacio imperial restringido, una voz severa se escucha a través del sistema de comunicación de la cápsula. Identifíquese de inmediato o será destruido. Respiro hondo y presiono el botón de respuesta. Soy Gohan, hijo de Goku, amigo de Lord Duskborn. Solicito permiso para aterrizar en el Palacio Imperial. Hay una pausa, luego. Espere para la verificación. Espero nervioso, esperando que contacten a alguien que me conozca. Después de lo que parece una eternidad, la voz regresa. Su identidad está verificada. Declare su propósito en la capital imperial. Pienso rápidamente, recordando algo que el señor Toji dijo una vez durante uno de nuestros juegos de rol de misión de espionaje. A veces, Gohan, la mejor manera de pasar un guardia es actuar como si pertenecieras absolutamente allí. Llevo un mensaje urgente de la Tierra para la emperatriz con respecto al hijo de Lord Duskborn, digo con toda la confianza que puedo reunir. Megumi necesita esta información de inmediato. Otra larga pausa.
Luego, será escoltado a una plataforma de aterrizaje secundaria. Cualquier desviación de su curso asignado se considerará una acción hostil. Respiro aliviado mientras las naves de patrulla me flanquean, guiando mi cápsula hacia el mundo del trono. A medida que descendemos a través de la atmósfera, me maravillo del enorme palacio imperial de abajo, un complejo en expansión de obsidiana y cristal que parece durar para siempre. Mi cápsula aterriza con un suave golpe en una pequeña plataforma que sobresale de la sección media del palacio. Cuando se abre la escotilla, soy recibido por 6 guardias imperiales con las armas apuntándome. Salga lentamente con las manos visibles, ordena uno. Cumplo, saliendo con las manos en alto. Los guardias me rodean de inmediato. Necesito ver a la emperatriz Freeza, digo, tratando de mantener mi voz firme. Es por Megumi. La emperatriz no está recibiendo visitas, responde fríamente el guardia principal. Especialmente no de niños no autorizados de la Tierra. Entonces llévenme al Rey Cold, insisto. La expresión del guardia no cambia. Será escoltado a una sala de espera hasta que llegue Sir Goku. Sir Piccolo nos ha informado antes de su llegada, y el Caballero Dorado está disgustado con usted, Sir Gohan, por actuar sin pensar. ¿Oh no? ¿Papá realmente llamó? Mientras se mueven para escoltarme, recuerdo otra de las lecciones del señor Toji de nuestras exploraciones del palacio durante mis visitas. El palacio imperial tiene más pasajes secretos que corredores oficiales, me había dicho con un guiño conspirador. A veces, la ruta más rápida no es la que todos los demás toman. Veo un panel decorativo de aspecto familiar en la pared cercana, idéntico a uno que el señor Toji me había mostrado que ocultaba un conducto de mantenimiento. Lo siento por esto, les digo a los guardias, luego canalizo el ki en mis manos y las golpeo contra el suelo. La onda de choque resultante no es lo suficientemente poderosa como para herir a nadie seriamente, pero crea la confusión suficiente para que corra hacia el panel, presione el interruptor oculto y me deslice por el estrecho pasaje que hay detrás. Escucho gritos detrás de mí mientras corro por el túnel con poca luz, siguiendo el camino que recuerdo de mi entrenamiento de espía con el señor Toji. Izquierda en el cruce, derecha en el panel brillante, recto pasando la maquinaria que zumba. El pasaje se abre a un corredor más grande que reconozco como parte del ala real. He llegado hasta aquí, pero ¿a dónde voy exactamente? ¿Dónde estaría Freeza? Luego intento sentir verdaderamente incluso las más pequeñas fugas de ki y, al hacerlo, lo siento. 2 firmas de ki potentes y contenidas que pulsan desde algún lugar debajo de mí. Una fría y precisa, la otra antigua y abrumadora. Freeza y el Rey Cold, y están entrenando juntos. Sigo la energía, navegando por pasillos y bajando escaleras, ocasionalmente metiéndome en nichos para evitar a los guardias que patrullan. Finalmente, llego a un enorme conjunto de puertas con el emblema de la dinastía Cold. Respirando hondo, las empujo para abrirlas. La cámara de entrenamiento es enorme, fácilmente del tamaño de 10 campos de fútbol, con un techo tan alto que desaparece en la sombra. Las paredes están chamuscadas y agrietadas en algunos lugares, evidencia del inmenso poder que se desata en el interior. En el centro de la sala, Freeza y el Rey Cold están enfrascados en lo que parece una danza coreografiada de destrucción. Se mueven con una velocidad cegadora, sus formas se desdibujan mientras intercambian golpes que envían ondas de choque por toda la cámara. Freeza se ve diferente a como la recordaba, más concentrada, más intensa. Su cabello blanco azota su cara mientras esquiva una enorme explosión de energía de su padre, tomando represalias con un aluvión propio. Ninguno de los dos me nota al principio, demasiado absorto en su entrenamiento. Es solo cuando doy un paso adelante que el sonido de mis pasos resuena en un silencio momentáneo entre ataques. Ambas cabezas se giran en mi dirección simultáneamente. Los ojos de Freeza se entrecierran al reconocerme. La cría de Kakaroto, dice, su voz fría. ¿Cómo entraste aquí? Antes de que pueda responder, los guardias imperiales irrumpen por las puertas detrás de mí, con las armas en alto. Su Majestad. Su Alteza. Exclama el guardia principal. Nos disculpamos por la intrusión. Este niño se infiltró en el palacio a través de un conducto de mantenimiento. Lo retiraremos de inmediato. El Rey Colt levanta una mano enorme, silenciando al guardia. Espera. Su voz profunda resuena por toda la cámara mientras me estudia con ojos curiosos. ¿Eres Gohan, no? ¿El hijo de Goku? Me inclino respetuosamente, recordando el protocolo que me enseñó el señor Toji. Sí, su majestad. Me disculpo por entrar sin ser invitado. Y, sin embargo, lo hiciste de todos modos, observa Freeza, flotando más cerca.
Sus ojos violetas, tan parecidos a los de Megumi, se clavan en los míos. ¿Por qué? Me enderezo los hombros y sostengo su mirada directamente. Quiero entrenar contigo. Con los dos. Un silencio atónito sigue a mi declaración. Luego Freza se ríe, un sonido frío y musical que resuena en las paredes. ¿Quieres entrenar con nosotros? Un niño medio Saiyajin apenas lo suficientemente mayor como para atarse los zapatos. Ella me da vueltas lentamente, su cola se balancea detrás de ella. ¿Y por qué perderíamos nuestro tiempo en tal esfuerzo? Porque voy a salvar al señor Toji, respondo con firmeza. Y necesito ser lo suficientemente fuerte como para irrumpir en el infierno para hacerlo. La risa de Freza se corta abruptamente. Sus ojos se entrecierran peligrosamente. ¿Qué dijiste? El señor Toji está atrapado en el infierno porque rompió las leyes cósmicas para salvar a Megumi, continúo, mi voz se vuelve más fuerte con cada palabra. Las esferas del dragón no pueden alcanzarlo. Todos dicen que es imposible salvarlo. Pero el señor Toji nunca aceptaría eso si fuera uno de nosotros. Encontraría una manera, sin importar qué. Meto la mano en el bolsillo y saco la empuñadura del sable de luz, canalizando mi ki en ella. El rayo amarillo se extiende con un zumbido, iluminando mi cara con su brillo. El señor Toji creyó en mí. Me enseñó que a veces tienes que romper las reglas para hacer lo que es correcto. Y eso es lo que voy a hacer. La expresión del Rey Colt cambia de una leve diversión a un interés genuino. Fascinante, murmura. El niño habla con tal convicción. Habla con tontería, contrarresta Freza, aunque algo en su tono ha cambiado. No tienes ni idea de lo que estás proponiendo, muchacho. El infierno no es simplemente un lugar al que puedes entrar. Las barreras entre reinos pueden romperse, la interrumpo. El señor Toji lo hizo. Y yo también encontraré una manera. Toji era, Freza hace una pausa, pareciendo buscar palabras. Único. Su poder estaba más allá de cualquier cosa que pudieras esperar lograr. No me importa, digo, desactivando mi sable de luz pero manteniendo mi postura firme. Entrenaré más duro que nadie. Me volveré más fuerte de lo que nadie cree posible. Haré lo que sea necesario. El Rey Colt da un paso adelante, alzándose sobre mí como una montaña viviente. ¿Y por qué deberíamos ayudarte? ¿Qué ganamos con esta inversión? Lo miro, luego a Freza, mi resolución inquebrantable. Porque en el fondo, ambos también lo quieren de vuelta. Y estoy dispuesto a arriesgarlo todo para que eso suceda. Durante un largo momento, nadie habla. Luego Freza se da la vuelta, su voz cuidadosamente controlada. Guardias, retiren a este niño. Llamen a Kakaroto y devuélvanlo a la tierra de inmediato. Mi corazón se hunde. He fallado. Pero mientras los guardias se mueven hacia mí, el Rey Colt levanta la mano de nuevo. Espera, dice, estudiándome con nueva intensidad. Quizás deberíamos probar la resolución del chico primero. Freza mira a su padre bruscamente. Padre, no puedes estar hablando en serio. Es un niño. Un niño con sangre Saiyajin y una determinación notable, responde Colt. Se vuelve hacia mí, su enorme figura bloqueando la luz. Muy bien, Gohan. Te ofreceré una prueba. Si la pasas, consideraremos tu solicitud. La esperanza surge dentro de mí. ¿Cuál es la prueba? Una sonrisa lenta se extiende por el rostro del Rey Colt. 1 año. Entrenarás con nosotros durante 1 año, y quiero que, como tu padre, logres la transformación de Super Saiyajin. Si puedes hacerlo, no solo entrenarás con nosotros de aquí en adelante, sino que invertiré a fondo en tu mejora. Si no puedes, serás castigado y desterrado de visitar la capital durante 7 años. Freza hace un pequeño sonido de protesta, pero no contradice a su padre. ¿Desterrado por 7 años? Eso significaría que perdería mucho tiempo con Megumi, tal vez ni siquiera lo vería en absoluto, ya que sin el señor Toji, Megumi no irá mucho a la Tierra si es que va. ¿Convertirme en un Super Saiyajin? ¿Cómo, como papá? El señor Vegeta ya ha estado entrenando durante un tiempo y no se ha acercado y el Rey Colt quiere que lo haga en un solo año. Permanezco en silencio por un largo momento mientras miro mi mano sosteniendo el sable de luz desactivado. Pienso en el señor Toji, atrapado en el infierno porque amaba a su hijo lo suficiente como para desafiar a los dioses. Pienso en Megumi, creciendo sin su padre. Pienso en la promesa que hice bajo las estrellas. Acepto, digo sin dudar.